¿Qué harías si, de la noche a la mañana, lo que más valoras en la vida desapareciera sin explicación? Imagina perder en un solo instante todo aquello que te da sentido. Hoy te contaré una historia milenaria, una historia de sufrimiento y fe, de cuestionamientos y respuestas que desafían nuestra comprensión del dolor y la justicia. Esta es la crónica de Job, un hombre que se convirtió en el emblema de la resistencia, la humildad y la fe inquebrantable ante la adversidad. Desde tiempos inmemoriales, el relato de Job ha resonado en los corazones de quienes enfrentan la pérdida y la incertidumbre. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué sucedió en el más allá, en el escenario celestial donde se discuten los destinos de los hombres? Hoy, descubriremos cómo en lo alto, entre la majestuosidad divina y las sombras del desafío, se trazó una decisión que cambiaría la vida de un hombre para siempre. Una decisión que nos invita a reflexionar sobre el valor del sufrimiento y el poder de la fe. Prepárate para adentrarte en la historia de Job, contada con una intensidad que desafía el tiempo y una perspectiva que quizás nunca habías imaginado. En un reino mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, se lleva a cabo un encuentro que pocos mortales pueden imaginar. Allí, en la presencia de Dios, la eternidad toma forma, y cada decisión resuena a través del infinito. Mientras la paz celestial reinaba, una figura oscura y desafiante se acercó, Satanás, el acusador, portador de la duda y la tentación. Con una mirada penetrante, se presentó ante el Altísimo, sabiendo que la historia de la humanidad se hallaba en juego. Dios, con una voz que mezclaba amor y autoridad, señaló a Job, un hombre recto y temeroso de Dios, cuyo camino mortal había sido de integridad y bondad. Observa a Job, dijo Dios, un hombre que ha guardado mi palabra sin mancha alguna, a pesar de las dificultades y los triunfos. Pero, ¿qué tan firme es su fe cuando las pruebas se ciernen sobre él? Con tono desafiante, Satanás replicó, ¿acaso Job es leal solo por los dones y la prosperidad que le has concedido? Despoja a este hombre de sus bendiciones, y verás cómo reniega de ti en medio de la desesperación. Dios, con una mirada serena pero llena de determinación, accedió a poner a prueba la fe de Job. Ten cuidado, advirtió, porque todo lo que le suceda, que sea también un reflejo de la verdad de su espíritu. Pero recuerda, no tocarás su vida. Y así quedó sellado el destino de Job, un testimonio para la eternidad, en el que el bien y el mal, la fe y la duda, se enfrentarían en un duelo silencioso. En los cielos se escribió el decreto, haz lo que quieras con él, iniciando así una cadena de sucesos que transformarían su existencia para siempre. En este instante, el escenario ya estaba dispuesto para una de las pruebas más duras, no solo para Job, sino para el entendimiento humano sobre la justicia y el sufrimiento. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Job se transformó en una pesadilla. Primero, llegaron las noticias que desgarraron el alma. Sus riquezas se desvanecieron como el rocío de la mañana, arrastradas por tempestades y desastres. Sus hijos, aquellos que llenaban su hogar de risas y amor, fueron arrebatados en un instante, víctimas de tragedias inconcebibles. El ganado, símbolo de su prosperidad, desapareció en el caos, dejando tras de sí un vacío insoportable. En medio de este devastador panorama, Job se encontró solo frente a la adversidad. No había explicación para tanta pérdida, ni consuelo en los ecos de sus gritos de desesperación. Sin embargo, a pesar del dolor inenarrable y la incertidumbre del destino, el hombre se mantuvo firme. La tragedia no solo golpeó su patrimonio, sino también el tejido mismo de su existencia. Amigos y conocidos se retiraron, incapaces de comprender o compartir tal sufrimiento. En cada rincón, la desolación era palpable, la soledad se asentaba en el aire. Imagina, por un momento, el tormento de ver tu vida desmoronarse frente a tus ojos, sin que el universo ofreciese un alivio ni una respuesta coherente. Job, a pesar de esta catástrofe, mantenía en su interior una chispa de fe, una esperanza tenue pero persistente. En medio del desastre, surgía la pregunta, ¿por qué, en medio de tanta injusticia, un hombre justo es castigado de esta manera? No había un lamento o reclamo contra el destino, ni palabras amargas que llenaran el silencio. Con una serenidad que desafiaba el sufrimiento, Job aceptó su destino, sin saber aún que esta era solo la primera de muchas pruebas que pondrían a prueba la profundidad de su fe y la solidez de su carácter. Aunque cada día parecía un desafío abrumador, y cada noche, un recordatorio de las pérdidas irreparables, Job encontraba en su interior la fuerza para seguir adelante, para enfrentar un futuro incierto con la convicción de que, de alguna manera, cada prueba tenía un propósito, un mensaje que trascendía el dolor físico y emocional. Cuando uno cree haber alcanzado el límite de su resistencia, llega la siguiente prueba con una fuerza devastadora. Tras haber perdido todo lo que amaba, Job se vio enfrentado a una enfermedad brutal que se instaló en su cuerpo, marcándolo física y emocionalmente. La enfermedad se manifestó de forma implacable. Llagas dolorosas recorrieron su piel, recordándole con cada latido la fragilidad humana. La agonía era constante, y en cada despertar, el dolor parecía reclamar un poco más de su energía vital.
Las voces a su alrededor, en lugar de ofrecer consuelo, se volvían acusatorias. Incluso la propia esposa de Job, consumida por el dolor y la desesperación, llegó a pronunciar palabras duras. «Maldice a Dios y muérete». Esa frase, tan cargada de tristeza y resentimiento, retumbó en el alma de Job. Sin embargo, a pesar de la presión y la incomprensión, él se mantuvo en silencio. Cada herida en su cuerpo era un recordatorio de la prueba que debía soportar, y cada palabra amarga de aquellos que lo rodeaban alimentaba el fuego interno de su fe. La soledad se adueñó de los días, mientras Job, en medio del sufrimiento, buscaba respuestas en un silencio que parecía burlarse de sus preguntas. Los amigos que habían acudido a consolarlo pronto se transformaron en voces que juzgaban sin conocer el dolor que se escondía tras cada suspiro. La enfermedad le robó la dignidad, poniendo a prueba su resistencia física y mental. En cada momento, la idea de rendirse se asomaba tentadoramente, pero la convicción de que aún había una razón para seguir luchando lo mantenía en pie. Esta etapa de la prueba no era solo un castigo físico, sino un desafío al espíritu. ¿Cómo encontrar la fuerza para no caer en la desesperación cuando el cuerpo entero reclama descanso y el alma llora por respuestas? Job, a pesar de la incomprensible adversidad, demostró que la verdadera fe no se mide en momentos de calma, sino en la capacidad de resistir cuando el dolor parece insuperable. Su silencio, lejos de ser sumisión, era la respuesta de un hombre que confiaba en un propósito mayor, aunque su mente se llenara de preguntas y su corazón de angustia. La lucha de Job contra la enfermedad y el abandono se convirtió en un poderoso testimonio sobre la resiliencia humana, un grito silencioso que, a pesar de la incomprensión y la hostilidad del entorno, clamaba por una verdad mayor, por la fe en un destino que, a pesar de todas las evidencias, no podía ser negado. Las imágenes acompañan al relato. Primeros planos de un rostro marcado por el dolor, manos temblorosas, momentos de soledad en una habitación lúgubre. La banda sonora intensifica la atmósfera de sufrimiento, y a la vez, la determinación interna. En medio de la tormenta de pérdidas y dolor, Job alzó la voz. No fue una quebrantada súplica de rabia, sino una pregunta sincera, un lamento profundo que buscaba entender la injusticia de su sufrimiento. ¿Por qué a los justos, a los que han honrado tu palabra, les sucede tanta adversidad? Susurraba el viento, como si llevara consigo la voz de un hombre que, a pesar de sus heridas, no dejaba de buscar sentido en medio del caos. Las visitas de amigos y conocidos, en un principio portadoras de consuelo, pronto se transformaron en juicios disfrazados de preocupación. Acusaciones veladas, palabras que pretendían ser consejos pero que resultaban ser golpes adicionales a un corazón ya destrozado. Quizás has hecho algo mal, decían sin ver la verdad en los ojos de Job. Cada comentario, cada murmullo, se sumaba a la tormenta interna. Y sin embargo, a pesar del silencio aparente, Job se negaba a renunciar a la fe que había sido su sostén por tantos años. En medio de esta lucha interna, la ausencia de Dios se hacía notar. El silencio divino parecía burlarse de las plegarias, transformando el dolor en un interrogante sin respuesta. ¿Dónde estaba Dios cuando el sufrimiento se apoderaba de cada rincón de su existencia? La soledad no era solo física, sino espiritual. En esa desconcertante quietud, Job sintió que el universo mismo se había cerrado en un mutismo inexplicable. Y en este vacío, comenzó a brotar un cuestionamiento existencial. ¿Es acaso la justicia divina una quimera? ¿Será que el sufrimiento es la prueba inevitable de la fe, o simplemente un castigo inmerecido? Cada palabra de su clamor resonaba en la inmensidad del cosmos, formando un eco que se perdía en la vastedad del misterio divino. El silencio de Dios se volvía, a la vez, un castigo y una enseñanza, un recordatorio de que las respuestas a las grandes preguntas de la vida no siempre se nos entregan en bandeja de plata. En este estado de incertidumbre, la mente de Job se debatía entre la desesperación y la esperanza. Sus preguntas eran un reflejo del alma humana, esa que clama por respuestas en medio de la oscuridad. La ausencia de señales concretas, el silencio del Altísimo, se habían convertido en el escenario perfecto para que el dolor se transformara en una búsqueda ferviente de significado, en la que cada lágrima, cada suspiro, parecía tener un propósito oculto que solo el tiempo podría revelar. Mientras Job recorría los laberintos de su propio interior, el mensaje se hacía claro: la fe verdadera no se sustenta en respuestas simples, sino en la capacidad de enfrentar lo inexplicable, de vivir con la incertidumbre sin dejar de creer en la existencia de una verdad mayor. En el clímax de la agonía, cuando parecía que el sufrimiento había alcanzado sus límites, el silencio fue interrumpido por una voz que retumbó en todo el universo. Desde el centro mismo de la tempestad, en medio del torbellino de viento y relámpagos, se escuchó la voz de Dios. No fue una voz suave, ni un susurro en la penumbra. Fue una voz que abarcaba lo eterno, que planteaba preguntas y ofrecía respuestas a la vez. ¿Quién es este que se atreve a cuestionar mi designio?, parecía preguntar la voz divina, mientras hacía girar el cosmos en torno a su misterio.
En medio de este poderoso discurso, Job se sintió pequeño ante la inmensidad de la creación. Sus palabras, llenas de preguntas y dolor, se quedaron en silencio ante la presencia que emanaba sabiduría, fuerza y, sobre todo, un enigmático amor. La respuesta de Dios no fue una explicación lógica ni un manual de instrucciones para evitar el sufrimiento, sino una serie de interrogantes que abrieron el abanico de la comprensión humana. ¿Dónde estabas cuando se establecían los límites del universo? ¿Quién puso las estrellas en su lugar, y quién decretó las reglas de la naturaleza? Cada pregunta, lanzada con la fuerza de la eternidad, buscaba que Job comprendiera que el universo opera en una complejidad que trasciende el entendimiento humano. En ese instante, Job comprendió que su lucha no era contra Dios, sino contra el desconocido y vasto misterio de la existencia misma. Con el corazón palpitante y la mente abierta a lo inexplicable, Job se humilló ante lo que jamás podría comprender en su totalidad. Las palabras de Dios, pronunciadas en el torbellino, eran como un espejo en el que se reflejaba el alma humana, complejo, lleno de contradicciones, y a la vez, capaz de encontrar la belleza en la incertidumbre. El momento fue transformador. La respuesta divina, aunque no aclaró todas las dudas, encendió en Job una llama de entendimiento, una aceptación de que el dolor y la fe son dos caras de la misma moneda. La grandeza del universo y la inabarcable sabiduría de su Creador se hicieron palpables, recordándole que en la inmensidad del todo, incluso el sufrimiento tenía su lugar y propósito. Con una mezcla de asombro y reverencia, Job se dio cuenta de que el silencio y las preguntas prolongadas formaban parte de un diseño más vasto, donde cada experiencia, por dolorosa que fuera, tenía su razón de ser. Así, en esa tormenta divina, Job encontró no solo respuestas, sino una renovada fe, capaz de soportar cualquier adversidad. La voz que surgió del torbellino no solo contestó las preguntas de Job, sino que lo impulsó a mirar más allá de su dolor, a reconocer la insignificancia de sus dilemas ante la inmensidad de la creación. Esa respuesta fue un llamado a la humildad, a la aceptación y al descubrimiento de una verdad superior que, pese a no ser completamente revelada, iluminaba el camino de la fe y la resiliencia. La banda sonora alcanza su clímax, dejando en claro que el diálogo entre Dios y Job es un encuentro que cambia para siempre la percepción del sufrimiento y la fe. Después de la inmensidad del diálogo divino, cuando el silencio se hizo nuevamente presente, llegó el momento de la restauración. Dios, viendo la fe inquebrantable de Job aún en medio del dolor, decidió obsequiarle un nuevo comienzo. No solo se le devolvieron sus riquezas y su honor, sino que su vida se multiplicó de manera que superó cualquier expectativa. El doble de lo que una vez tuvo fue concedido, simbolizando la renovación y la esperanza renovada. Este acto de restitución no fue solo una recompensa, sino una lección para cada ser que se atreve a buscar sentido en medio del sufrimiento. Job, tras haber experimentado la pérdida, la enfermedad, el abandono y el silencio divino, se levantó como un testimonio viviente de que la fe verdadera no se quiebra ante la adversidad. El mensaje final de la historia es tan poderoso como simple. En cada prueba, en cada desolación, se esconde una oportunidad para renacer, para descubrir que el dolor no es el fin, sino el preludio de un despertar espiritual. Hoy, al ver la historia de Job, recordamos que la vida, con todas sus incertidumbres y desafíos, es una travesía en la que cada revés puede convertirse en la semilla de una transformación profunda. La restauración de Job simboliza que, aun cuando el mundo parezca haberse derrumbado, la fe y la resiliencia nos pueden llevar de vuelta a la plenitud, a un renacimiento en el que el alma se fortalece y la esperanza se renueva. En estos tiempos en que el sufrimiento y la incertidumbre parecen reinar, la historia de Job nos invita a abrazar nuestras pruebas con valentía, a cuestionar lo inexplicable y a encontrar en el dolor el impulso para seguir adelante. Porque, al final, cada lágrima, cada desafío, es parte de un camino que nos lleva a un futuro en el que la luz siempre regresa, más brillante y renovadora que nunca. Así, al recordar a Job, que desde las profundidades del dolor alcanzó la cima de una fe transformada, encontramos una inspiración que trasciende las eras. Una inspiración para aceptar que, en la lucha, también se forja la grandeza del espíritu. Esta es la lección que el universo nos brinda, que el sufrimiento es temporal, pero la fe, cuando es genuina, se convierte en eterna. Y es en esa fe transformada donde reside la verdadera fortaleza, capaz de convertir hasta la noche más oscura en un nuevo amanecer. La historia de Job es más que una crónica antigua, es una lección universal que trasciende el tiempo y el espacio. Nos enseña que, en la adversidad, la fe no se quiebra, sino que se fortalece. Si te has conmovido por este relato, si en tu interior resuena el eco de la lucha y la esperanza, te invito a reflexionar sobre tus propias batallas. Permite que la historia de Job ilumine tus momentos oscuros y te inspire a buscar la luz en medio de la tormenta. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo para que juntos podamos difundir un mensaje de resiliencia, fe y redención. No olvides dejar tus comentarios. ¿Has vivido alguna experiencia que te haya transformado? ¿Qué lecciones has aprendido en tus momentos de mayor dificultad? Cada historia cuenta, y la tuya también importa. Recuerda, en la vida,
Cada prueba es una oportunidad para renacer. Gracias por acompañarme en esta travesía y por ser parte de una comunidad que valora el poder de la fe y la fuerza del espíritu humano.